Oye, voy a trancar ahí la puerta para que nadie escuche esto, porque usted sabe, estos temas que estamos hablando acá son fuertes. Esto es ya off the records. Sí, sí, sí. Dale a eso, dale para adelante. Graba y vamos para allá. Oye, estaba leyendo ahorita Génesis capítulo 3, que habla de la desobediencia del hombre, que habla de la serpiente, de la expulsión del Edén. Ese tema está bien interesante porque hay unos elementos ahí que ponen a pensar mucho. Sí. Génesis 3 es uno de esos capítulos medulares del Evangelio completo. O sea, allí radica la caída del hombre. Allí radica también, pues, lo que se conoce como el protoevangelio. O sea, la promesa de redención. La Génesis, caída y la promesa de redención. Las dos cosas allí en el mismo capítulo. en el 3.15, Génesis 3.15, se hace la promesa del Mesías. Sí, sí. Ahora, de la manera en que se da la caída, es bien interesante. O sea, es bien interesante porque ahí vemos este personaje, desde que arranca el primer versículo, arranca con la serpiente. Sí, ese es el antagonista de la historia, esa misteriosa figura de la serpiente. Bueno, el Génesis 2 termina con el asunto de la creación y todo lo que había pasado hasta el momento de la creación y las cosas que habían sido creadas, y entonces arranca el primer versículo del capítulo 3 con un pero la serpiente. Pero la Mm. serpiente era astuta. O sea, Sí, que a este punto ya se le habían dado unas directrices a Adán, se le había dado unas indicaciones y estaba prácticamente como la cabeza, lo que conocemos como la cabeza federal de la creación. y aparece este personaje, la serpiente astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le Sí, habla a la mujer. pero más adelante vemos que en realidad, aunque allí se hace una referencia a los animales del campo, a ese momento no podemos hablar todavía de una serpiente a modo que nosotros las conocemos en el reino animal. Okay. O Sí, sea, es distinta. sí, porque hay muchas teorías en cuanto a esto. E inclusive, tú sabes, yo siempre he sido crítico de estas imágenes, Cristian, que tú sabes que muchas veces presentan un árbol, una serpiente, tal y como nosotros las conocemos, una serpiente o una culebra, un reptil, ¿no? Como los que vemos en el jardín o como los que vemos en el patio, eh, hablándole a la mujer o allí en compañía de Adán y de Eva, en unas representaciones, en unas imágenes. Pero no cuadra ese tipo de imágenes con lo que se lee en el texto bíblico, ¿sí me entiendes? Que es algo distinto. Las características de esa serpiente son distintas a lo que conocemos hoy. Sí, sí, o sea, se habla de un personaje totalmente consciente, inteligente. Hay personas que dicen, no, porque antes los animales podían comunicarse con el hombre, con Adán y Eva, y tenían plena comunicación, pero los animales estaban estaban bajo el dominio de Adán. Sin embargo, este personaje que vemos aquí comienza a interrogar a Adán con relación a las directrices que Dios le había dado. Y ¿Sí? poner en duda la palabra de Dios. Sí, le sacó la información porque le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Uh-huh. Y la mujer, fíjate quién fue que le dio la información, la mujer. Sí. La mujer respondió a la serpiente, diciéndole, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, la aseveración que tú estás haciendo de que Dios ha dicho que no comamos de todo árbol del huerto no es veraz. Y le dio la información. Le dijo, podemos comer.
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y no solamente comer, fíjate, las personas dicen, es que Adán y Eva comieron del fruto. El comando de Dios, la orden de Dios, los restringía inclusive de tocarlo. No comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces eso es, ahí entra todo esto que hemos venido trabajando, Cristian, porque volvemos al problema de la muerte. O sea, hay personas que pues tienen esta controversia de que si la muerte ya existía antes o no existía, o sea, fue algo que vino, que entró al mundo a consecuencia de la transgresión, pero entonces otros dicen, no, si no hay transgresión no hay muerte, la muerte comienza a existir con la transgresión. Sin embargo, la advertencia de Dios era que si hacían una cosa, iban a morir. O sea, se les iba a aplicar algo que mientras ellos estuviesen en esas condiciones, no se les aplicaba. Pero una vez entraran en la transgresión, iban a sufrir el efecto de algo que se llamaba muerte. Que ya prácticamente se sabía que era. O sea, que no era algo en el vacío. Iba a haber algo que les iba a pasar. De cierto moriréis. Para que no muráis. Puedes comer de todo, pero no lo puedes tocar de ese árbol que está en medio del huerto. No lo comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, ahí es que la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. O sea, toda esta conversación es entre la serpiente y la mujer, Cristian. Toda esta conversación es entre la serpiente y la mujer. Y esto es un problema teológico que más adelante Pablo lo toca con relación a la autoridad, la estructura de autoridad. Dios sobre Cristo, Cristo sobre todo varón, el varón sobre la mujer y así sucesivamente. Y la serpiente le dice, no moriréis. Y allí le inyecta la duda. Sí, le inyecta la duda. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas, tus ojos serán abiertos. O sea, tú estás vedada, ustedes todavía no tienen una conciencia de todo, una realidad. Ustedes no pueden palpar una realidad que hay allá afuera. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ese momento ellos no conocían eso. Ellos estaban en capacidad de dominio sobre lo que el Señor le había entregado en sus manos y con el mandato de que podían comer y podían disfrutar de todo huerto, de todo árbol del huerto, menos de ese en particular. Y con relación a eso hay muchísimas teorías, o sea, extra bíblicas, algunas que hacen más coherencia con el texto bíblico, otras hacen menos coherencia, pero se pueden hablar de muchísimas cosas allí. Lo que pasa es que por lo menos a mí, en carácter personal, no me gusta trastear mucho con este capítulo porque aquí hay dos asuntos muy fundamentales. La caída radical del hombre, ¿sabe? Cómo el hombre pierde todo allí y cómo entonces surge inmediatamente el plan de redención. Surge en el texto bíblico, lo conocemos en el texto bíblico, porque más adelante en la Biblia conocemos y se nos es revelado entonces que esto no es algo que surge, sino que ya Dios lo tenía preparado también. Había un plan para todo esto. Un plan con anterioridad de salvación, de redención. Pero es interesante lo que se ve ahí. A ver, vemos este huerto del Edén y vemos unas cosas que algunos ponen hasta en duda su existencia. El liberalismo teológico enseña que no existió este Edén, que todo es parte de un cuento mitológico. Lo que pasa es que en el capítulo 2 vemos que este Edén era como un lugar especial,
que había sido preparado por Dios. Dice que Dios plantó un huerto y que puso al hombre allí. O sea, entonces, aquí en este capítulo 3 vamos a ver la salida del hombre de ese lugar. Podemos decir que tiene algo místico, Cristian, o sea, es como una realidad totalmente diferente. De hecho, se enseña en algunos aspectos de la escatología que posiblemente en un reino milenial, terrenal, o en un sistema de un cielo nuevo y tierra nueva, las condiciones deben de ser entonces similares o superiores a las condiciones edémicas. Como un retorno al Edén. Exacto. Entonces, por eso yo creo que es un poco difícil de procesarlo como un lugar. Hay unas descripciones allí en el texto bíblico que tratan de ubicarlo geográficamente entre unos ríos, en una región específica, pero aún así, de la manera que se describe, es como si se tratase de otorgarle una ubicación geográfica, pero su naturaleza no es lo que conocemos como dentro de nuestro sistema físico material. Es un sistema diferente lo que se vivía en el Edén, o de la manera que se describe el Edén. Y era otras características, otra realidad distinta a la que conocemos hoy. Y por eso es tan difícil ubicar geográficamente dónde estaba. O sea que aquí podríamos hablar de que Adán y Eva estuvieron en un lugar que formaba parte de la creación, pero al desobedecer a Dios, fueron expulsados de ese lugar, y el planeta Tierra también pudo haber sufrido algún, Sí, la sufrió. un daño. O sea, Un el mundo trastorno. cayó, Un un trastorno. trastorno. Sí. Sí que lo sufrió. Que la creación cae junto con el hombre. Sí que lo sufrió. O sea, bíblicamente se puede probar. Eso es lo que enseña el mismo Pablo. Dice que la creación está sujeta, ha venido a quedar sujeta a vanidad, esperando, aguardando la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Y luego en la sentencia de lo que se le habla a Adán es de lo que va a suceder con la tierra. Podríamos hablar, Cristian, como de una dimensión, de un sistema dimensional en el que, porque allí la serpiente le dice, serán abiertos vuestros ojos. Evidentemente no podía tratarse de sus ojos físicos porque Adán y Eva no estaban ciegos. Eran ojos espirituales. O sea, había algo que estaba vedado. ¿Ves? Que al desobedecer a Dios, ellos rápido supieron que estaban desnudos y rápido fueron a cubrirse. Sí, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, codiciable, para alcanzar sabiduría, conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ahí está inmediatamente el efecto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Entonces algo pasó. ¿Ves? Entonces la serpiente les dijo una media verdad. Esto nos da una enseñanza interesante en el aspecto teológico, ¿sabes? Había una media verdad allí. Lo que el hombre desconocía era cómo operaba eso que ellos no entendían y era totalmente desconocido para ellos, la muerte. Las consecuencias de sus actos las desconocían. Y conocieron, en ese momento conocieron que estaban desnudos. Algo pasó, algo cambió. Entraron en una realidad, o sea, realizaron que estaban desnudos, se dieron cuenta de algo que hasta ese momento no se habían dado cuenta.
Por eso te pregunto, ¿sabes? Como que pudiésemos hablar como que de un cambio de dimensión o de una pérdida Una pérdida de esa de, dimensión, de esa otra parte que hacía como una comunión, un enlace con lo divino. sí, que se perdió el paraíso, ese estatus de la creación que cambió, que fue trastocado por la caída y la desobediencia del hombre. Sí, me parece coherente. Ahí estamos bastante en la misma línea. O sea, en la caída, el hombre se limita entonces a participar del sistema que nosotros hoy día conocemos. Esta dimensión físico-material, la realidad que nosotros entendemos y que se rigen por las leyes físicas, por las leyes de la primera, ¿verdad? La primera, segunda ley de la termodinámica y demás. Pero antes de eso, era partícipe también de una dimensión, de un sistema divino. Algo trascendental, Que más allá de nuestros ojos. a consecuencia de esa transgresión y de esa caída, lo perdió. Lo perdió. Perdió el Perdió, contacto con aquello y entonces abre los ojos a esta realidad. Sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. ¿Acaso no estaban ellos desnudos antes de esto? O sea, ¿cómo entonces entran en esta realidad de experimentar la realidad corpórea, de cómo luce su cuerpo en esta realidad? o sea, que es algo bien interesante todo esto. Sumamente interesante. Cuando vemos y cuando analizamos todo esto del retorno al Edén y vemos la expresión corporal de, por ejemplo, Cristo mismo en la transfiguración, Elías, Moisés, en la transfiguración, cuando se nos habla de cuerpos resucitados y cuando se nos habla de cuerpos glorificados, tenemos que remitirnos entonces a qué sucedió, cómo eran estos cuerpos antes de la caída. ¿Cuál era la naturaleza de Adán antes de la caída? Algunos ¿Qué proponen, perdió? ¿Qué algunos, perdió allí? algunos proponen, yo estuve escuchando unos teólogos que decían que antes de la caída de Adán, él era un tipo de superhombre, inmortal, ¿sabe? Era alguien distinto, era alguien que, con unas características diferentes, superiores a lo que pues, hoy en día es el hombre. Sí, no, claro, yo creo que nunca vamos a llegar a comprender a menos que pues regresemos a esas condiciones preadámicas y posiblemente sean superadas, cuál era en realidad la condición en la que vivía Adán antes de esa caída. Inmediatamente caen, se esconden, Cristian, preparan hojas. Es curioso porque las personas relacionan esto del fruto prohibido. Y vuelvo y digo, el comando, la prohibición era que no se comiese ni se tocase. Pero la curiosidad es que cuando ellos caen, reconocen la desnudez de su cuerpo y la vergüenza de ellos cae sobre sus miembros, sobre sus partes íntimas. Ellos se cubren. Interesante. Eso está bien raro, es bien interesante eso. Ellos se cubren, o sea, si se tratase de una transgresión que la ejecutaron con sus manos y con su boca, sería más lógico pensar que esconden sus manos o que tapan su boca. Y ellos, Sin embargo, esa malicia, por así decirlo, esa conscupiscencia de la carne inmediatamente señalaba a un aspecto sexual, si se puede decir así. interesante porque bueno, se han escuchado de todo en los años, en la historia del cristianismo. Hay diferentes teorías acerca de esta caída de Adán y Eva y se ha especulado muchas posibilidades. Y esa del índole sexual, en una ocasión la estuve escuchando de un profesor mío de la universidad que era pastor
presbiterianos, y daba a entender algo así, como que hubo algo de índole sexual en el Edén. Sí, yo he escuchado varias teorías de esa índole. Y yo, aunque no te diría, no comulgo del todo con todas estas teorías, sabemos que surgen muchísimas teorías. Es interesante analizarlas. Yo soy una persona que soy sumamente abierto al análisis y a ver de dónde salen estas teorías y cómo se interpretan todas estas cosas. Y sí levanta bastante curiosidad cómo surge inmediatamente el aspecto de la sexualidad, de la desnudez. Y hay un reclamo allí de parte de Dios, no a la mujer, fíjate, no a la mujer. Dios le reclama al hombre. El versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque el responsable era el hombre, la cabeza era el hombre. Y inmediatamente libró la culpa y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí sale una información que, aunque Dios es omnisciente, estamos participando de este relato, estamos participando de esta narrativa que se nos está trayendo aquí. Dice que Dios le pregunta entonces, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Ves? ¿Quién te dio ese conocimiento? Porque de mí no fue. ¿Quién te habló de la desnudez? E inmediatamente, ¿sabe? Esto es en la narrativa para que nosotros vayamos procesando la información. Es imposible pensar que Dios, siendo omnisciente, no sabía lo que había pasado, ¿no? Y mucho menos si hablamos entonces de la predestinación y el preconocimiento de Dios. O sea, pero en la narrativa nos va llevando de esta manera y le pregunta a Dios, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea, sabía que ese conocimiento, ese factor de que ahora el hombre conocía unas cosas, tenían que ser el producto de ¿qué? Del árbol. O sea, ahí hubo un contacto con lo que se te prohibió y a causa de eso vino el conocimiento. El hombre libró culpa y dijo, no, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Libró. Entonces Dios le pregunta a la mujer y la mujer dice, no, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces allí vemos una sentencia en el versículo 14. Y yo creo que muchas personas pues se toman esto con liviandad y se habla de una maldición. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces las personas inmediatamente relacionan lo que nosotros conocemos como la serpiente del jardín o la serpiente del patio, ¿no? Una culebra se le llama en otros países, serpiente, víbora. Pero ciertamente creo que de todo corazón esto se trataba de un personaje con una naturaleza completamente diferente y superior a cualquier otro animal del reino animal, valga la redundancia, incluyendo las serpientes, víboras y culebras que nosotros conocemos que andan por ahí arrastrándose, ¿no? Sí, Pero gloria a Dios por Jesucristo, que en el versículo 15 viene entonces ese protoevangelio, la promesa de redención, donde se dice que habrá una enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, Cristian, la serpiente tiene una simiente en el versículo 15. Eso es interesantísimo. Entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de la mujer. Va a haber una enemistad entre los hijos tuyos. Y los de la Eso es lo que serpiente. significa simiente, semilla. Ahí si vamos a la raíz de la palabra, tiene que ver con la genética, con el origen del hombre, o sea, con donde germina todo, una semilla, una simiente, con tus hijos y los hijos de ella, la simiente de ella.
la semilla de ella. Esta te herirá en la cabeza, un golpe mortal, y tú le herirás en el calcañar, algún daño menor. El calcañar es el tobillo, básicamente. Una herida en el tobillo no se compara jamás con una herida en la cabeza, ¿no? Y ahí vienen unas sentencias sobre la mujer, dolores de parto, preñeces con dolor, dar hijos a luz con dolor. Se limita el deseo de ella para su marido. Eso es algo muy interesante también, porque entonces no se había hecho a la mujer de la costilla del hombre y el hombre había dicho, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, o sea, y vendrá a ser llamada varona. No era para que se enseñorease de ella, no eran los deseos de la mujer para su marido. ¿Qué pasó ahí con el deseo de la mujer? Que le dice, y tu deseo será para tu marido. Está raro eso, ¿verdad? ¿Yeah? Y él se enseñoreará de ti. ¿No se había enseñoreado antes? ¿Qué había pasado antes? Por eso es que surgen todas esas teorías, Cristian. Por eso es que esto off the records. Sí, muchacho. No todo el mundo puede procesar estas cosas. Y esto, o sea, cuando si entrásemos a tocar las diferentes teorías, yo sé que estamos por aquí a vuelo de pájaro, saldrían unas teorías sumamente interesantes, pero sumamente fuertes también, fuertes. Hay unas teorías que son sumamente fuertes y que tienen mucha audiencia y tienen muchos seguidores, y hay personas que argumentan a favor y en contra de todas estas teorías. Y surge una maldición sobre la mujer, los dolores, las preñeces, y también ahí se habla sobre lo que estábamos hablando ahorita, sobre la maldición de la tierra. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. ¿No? Maldita será la tierra por tu causa. Sí, que hubo una caída de la creación de la tierra junto con el hombre. Se fue todo a pique, Cristian. Y algo muy interesante en el versículo 17, que esto lo hemos conversado previamente con relación a lo que hablábamos hace poco. La autoridad, de qué manera Dios estructuró, ¿verdad? Un orden jerárquico de autoridad. Al hombre le dice en el versículo 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. mira el regaño que le da. Tú no estabas supuesto a obedecerla a ella. Tú hiciste un relevo de autoridad. Tú estabas supuesto a obedecerme a mí y ella obedecerte a ti. Ese es el orden establecido. Yo la saqué a ella de ti. Yo te hice a ti y de ti la saqué a ella. Y tú entregaste, tú cediste el orden de autoridad. Tú hiciste un relevo de autoridad. Eso es claro allí, por eso hablamos de un principio teológico, que es el mismo principio que cita Pablo cuando se remite a este tema de la autoridad, del sistema jerárquico establecido por Dios. Y de hecho, Pablo se remite aquí al principio, dice, al principio lo que sucedió fue esto con Adán. O sea, esto no es un capricho, esto no es que yo quiero limitar la participación de la mujer de alguna manera en la autoridad eclesiástica. Es que hay un principio teológico sobre esto. Y aquí se ve claramente en el versículo 17, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Hiciste un relevo, entregaste la autoridad. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, yo te di una orden a ti y tú no me obedeciste a mí, tú obedeciste la voz de tu mujer. O sea, que hizo una distorsión completa del orden que había sido preparado por Dios. Y que es algo
que está claro ahí. No siguió el orden establecido por Dios, se invirtieron las cosas y la causa de esa inversión o relevo de autoridad provocó este desmadre, la caída de la humanidad y la creación, la tierra junto con el hombre. Y después menciona de que Adán fue quien le puso el nombre a Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Sumamente extraño, extraño. O sea, es que Génesis está lleno de versículos extraños. ¿Cómo tú me sales ahora con el hecho de que Eva es la madre de todos los vivientes? De todos los vivientes, ¿quiénes? Qué cosa. Hay cosas así, o sea que en el Génesis te dejan con la cabeza pensando como, ok, ¿a qué se refiere con la madre de todos los vivientes? Es por eso que muchos no procesan el Génesis, lo ven tan complicado que han optado por decir que todo esto es un mito. Sí, pero está aquí, pero está aquí. Hay muchos versículos. Cristian, el versículo 22 es una bomba. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. O sea, volvemos al mismo asunto de que Dios habla en plural. En el capítulo 1 lo vimos, cuando Dios habla diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos en plural. En plural. Y pues allí hablábamos de que hay prácticamente dos teorías, de que Dios estaba hablando en plural, hablando sobre, pues, desde el punto de vista de la Trinidad expresando allí en sentido plural, hagamos. Una conversación intratrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una conversación intratrinitaria. Pero este versículo 22 es un poquito, a mí me parece un poquito más complicado. Porque dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ya entonces sería como individualizar cada persona de la Trinidad. Cuando dice como uno de nosotros. Sabiendo el bien y el mal. O sea que estriba no en el que sea en carácter divino, como Dios, o como cada una de las personas de la Trinidad. El versículo es bien específico diciendo, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en el sentido que ahora conoce el bien y el mal. El conocimiento. Entonces, la otra teoría es de que en realidad, tanto en el hagamos, el capítulo 1, como en el como uno de nosotros, el capítulo 3, esté hablando Dios a un consejo, un concilio divino. Seres divinos, seres angelicales que están participando, probablemente observando, espectadores de todo lo que está sucediendo. Y eso sería la explicación. Hay dos teorías entonces sobre la mesa. La gente está más familiarizada con la primera, sí, y desconocen la segunda. La segunda traería mucho problema, Cristian. Ese gallo es muy peligroso, ese gallo tiene las espuelas muy largas. Ese gallo de un consejo divino, de un concilio divino, es un gallo peligroso. Y ese gallo han buscado matarlo a como dé lugar. Y todavía al día de hoy se trata de matar ese gallo. ¿Sí me entiende? Sí, entiende. Y ahí habla también de que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sí, que ahí automáticamente da a entender que había un mecanismo en el que el hombre en condición caída hubiese podido perpetuar eternamente su condición. Entonces hubiésemos tenido un hombre caído e inmortal, irredimible, un hombre caído irredimible,
viviendo eternamente en esa condición. Un problema grandísimo. Un problema enorme. Un problema enorme. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén. Lo sacó, retiró ese mecanismo, retiró ese árbol de la vida. Y ese árbol de la vida se vuelve a mencionar en Apocalipsis, Cristian. Al que venciere, se le dará a comer del árbol de la vida. En la Nueva Jerusalén. O sea, que ahí volvemos precisamente a lo que hablábamos anteriormente, un regreso a condiciones preedénicas y probablemente, o sea, precaídas y probablemente superiores a ellas. Esto no termina allí, Cristian. ¿Qué tú me dices de la salida del hombre? Ahí la salida del hombre nos dice que puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sí, no, mira, Cristian, el versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y en el capítulo anterior dice que lo puso Dios en el huerto del Edén. ¿Entiendes? Por eso cuando hablamos del huerto del Edén y cuando hablamos del Edén, tú me decías que hay muchas personas que entran con esta problemática y entonces muchos terminan en el liberalismo teológico. Porque no pueden entenderlo. El hombre fue puesto en el huerto del Edén. Fue puesto allí. No fue creado allí. Y de allí fue sacado también. Eso es lo que se lee. Eso es lo que se lee allí. Estamos tirando para adelante la información exactamente como se lee. El hombre fue puesto y el hombre fue sacado. Y cuando lo sacan de allí, dice, para que labrase la tierra de que fue tomado. De que fue tomado. O sea, se tomó de la tierra y se puso en el Edén. Y ahora se saca del Edén para que labre la misma tierra de la que él fue tomado. Eso es algo que las personas pasan por alto, pero eso es lo que manifiesta cuando se lee estos dos capítulos y se lleva el hilo. Tú dices, espérate, Dios hace al hombre de la tierra, lo toma de la tierra, lo forma, sopla hálito de vida y luego lo pone, lo ubica en el huerto. Y puso Dios al hombre, lo puso allí, le preparó un huerto, le preparó unas condiciones, por así decirlo. Y esas condiciones, pues como hablábamos ahorita, no sabemos la naturaleza. Ciertamente era algo totalmente diferente a nuestra realidad. Trascendental y multidimensional, no se sabe. Una comunión con Dios plena. Había comunión con Dios, hablaba con Dios. Estaba dentro de otra realidad. Cuando abre esos ojos y cae, todavía está dentro de esa naturaleza, todavía está dentro de ese Edén, pero entonces ya reconoce otras cosas, otros cambios que han surgido en él, que él no los había identificado, pero ahora que se da cuenta, sí, estoy desnudo, tengo un cuerpo, tengo unas cosas acá, siento vergüenza, me tapo mi cuerpo, tapo mis miembros, o sea, y ahora vemos cómo Dios lo saca de ese mismo huerto donde lo había puesto. Y no solamente lo saca. Puso querubines. Una espada encendida que se revolvía por todos lados. Una espada encendida revoloteando, revolviéndose. Para guardar el camino del árbol de la vida. Sin embargo, sabemos que los querubines no son seres terrenales, Cristian. No. Entonces, este Edén y este camino al árbol de la vida, ahí hay como un punto medio donde el hombre está saliendo de este lugar Edén, está siendo echado fuera y a la misma vez la narrativa nos muestra unos seres divinos, unos seres angelicales, unos querubines, un camino que no es un camino terrenal como una vereda sobre la cual usted y yo andamos. Ahí hay como una
una manifestación de una transición donde el hombre va saliendo como este polluelo que va saliendo de un cascarón a una nueva realidad, y ese cascarón y esa realidad se va disolviendo en sus ojos. Aquella realidad va quedando atrás, aquel huerto del Edén va quedando atrás. Hay unos seres divinos, angelicales, que van protegiendo su camino, y hay un árbol de la vida que, hasta nuevo aviso, según los planes eternos y soberanos de Dios, el hombre no volverá a comer y disfrutar de él. Así que es sensacional. El capítulo 3 de Génesis es sensacional, Cristian. Muchas cosas, muchos misterios y enigmas que presenta este capítulo 3. Que no se pueden hablar desde un púlpito, Cristian. Hay que hablarlos off the records. Claro, off the records, porque imagínate. Pero dame una llamadita por ahí pasado mañana para seguir con esto. De verdad que está bueno esto. Está bueno esto, y tira por ahí todas las grabaciones que quieras para tirar todos estos temas para adelante. Esto es off the records. Esto es por acá, tras bastidores. Esto no lo tiene que escuchar nadie. sí, esto es behind the scenes, detrás de cortina. Ya tú sabes.